Terror en el supermercado. Soy velador de un supermercado y me toca velar de noche. Nunca imaginé que mi trabajo, aparentemente sencillo, podría convertirse en una experiencia aterradora. Mi nombre es Miguel y desde hace un año he trabajado en el supermercado La Esperanza, ubicado en las afueras de un pequeño pueblo. Mi tarea principal es asegurarme de que todo esté en orden durante la noche, vigilando las cámaras de seguridad y haciendo rondas periódicas por los pasillos y el almacén. Pero todo cambió una noche de octubre, cuando comencé a experimentar eventos que desafiaron mi comprensión de la realidad. La primera vez que noté algo extraño fue una noche particularmente fría. Estaba sentado en la oficina de seguridad, observando las pantallas de las cámaras. Todo parecía normal hasta que vi un movimiento en la sección de productos enlatados. Al principio pensé que era un reflejo o una falla en la cámara, pero cuando enfoqué la imagen, vi claramente cómo una lata de frijoles se movía por sí sola, rodando lentamente por el estante antes de caer al suelo. Me levanté rápidamente y fui a investigar. Al llegar, no había nada fuera de lo común, solo la lata de frijoles en el suelo. La recogí y la devolví a su lugar, sintiéndome un poco tonto por haberme asustado. Volví a la oficina y traté de concentrarme en mi trabajo, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había visto. Las noches siguientes, los incidentes se volvieron más frecuentes y más inquietantes. Escuchaba pasos en los pasillos, veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo, y los objetos seguían desplazándose sin razón aparente. Una noche, mientras hacía mi ronda, escuché claramente el sonido de una caja registradora abriéndose. Corrí hacia el área de cajas, pero cuando llegué, todo estaba en silencio y en su lugar. Decidí que era hora de hablar con mi jefe, don Carlos, sobre lo que estaba ocurriendo. Él era un hombre mayor, dueño del supermercado desde hacía décadas. Cuando le conté lo que había estado pasando, me miró con una expresión grave y me dijo que no era el primero en experimentar cosas extrañas en el supermercado. Don Carlos me contó una historia que me puso los pelos de punta. Hace muchos años, cuando el supermercado era todavía una pequeña tienda de abarrotes, hubo un robo que salió terriblemente mal. Un joven empleado, Juan, fue asesinado durante el asalto. Desde entonces, los empleados que han trabajado de noche han reportado sucesos extraños, pero nadie había visto nada tan concreto como lo que yo había descrito. Con esta información, me sentí aún más inquieto, pero también determinado a entender qué estaba pasando. Empecé a llevar una libreta para anotar cada evento extraño, tratando de encontrar un patrón. Las actividades parecían intensificarse alrededor de la medianoche, y siempre en las mismas áreas: los productos enlatados, las cajas registradoras y el almacén. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que me heló la sangre. En la pantalla, en el pasillo de productos enlatados, apareció una figura translúcida. Parecía un hombre joven, vestido con un uniforme antiguo del supermercado. Se movía lentamente, casi como si estuviera flotando, y desapareció detrás de una estantería. Decidí que esa noche iba a investigar a fondo. Armado con una linterna y mi libreta, comencé mi ronda habitual, pero esta vez presté especial atención a los detalles. Cuando llegué al pasillo de productos enlatados, sentí un frío intenso, mucho más frío que el resto del supermercado. De repente, escuché un susurro a mis espaldas. «Miguel». Me giré rápidamente, pero no había nadie. El susurro era tan claro, como si alguien hubiera estado justo detrás de mí. La linterna comenzó a parpadear y, en medio de la oscuridad intermitente, vi de nuevo la figura del joven empleado. Esta vez, su rostro estaba lleno de angustia. Intenté hablarle, pero no respondía, simplemente se desvaneció en el aire. Regresé a la oficina de seguridad temblando, sin poder creer lo que había visto. Decidí revisar las grabaciones de las cámaras, pero algo extraño sucedió. Las grabaciones de esa noche estaban distorsionadas, con estática y ruidos extraños que hacían imposible ver cualquier cosa claramente. Era como si algo o alguien no quisiera que se registrara lo que estaba pasando. Con el paso de los días, las apariciones se volvieron más intensas. Empecé a escuchar no solo susurros, sino también gritos de ayuda, golpes en las paredes y hasta el sonido de la caja registradora funcionando sin motivo. Una noche,
mientras revisaba el almacén, una pila de cajas se cayó delante de mí sin ninguna razón aparente. Era como si una fuerza invisible estuviera tratando de asustarme. Desesperado por respuestas, decidí investigar más sobre la historia del joven Juan. Hablé con antiguos empleados y vecinos del pueblo, quienes me contaron más detalles sobre aquella fatídica noche del robo. Juan había sido una persona querida por todos, siempre dispuesto a ayudar y con una gran sonrisa en el rostro. Su muerte fue una tragedia que dejó una cicatriz profunda en la comunidad. También descubrí que, después de su muerte, algunos empleados habían reportado ver su figura en el supermercado, pero nadie había durado mucho tiempo trabajando de noche debido al miedo que generaban estos encuentros. Sin embargo, todos coincidían en que Juan no era una presencia maligna, sino más bien un alma en pena que buscaba justicia o alguna forma de descanso. Con esta nueva perspectiva, decidí que debía intentar comunicarme con él de alguna manera. Una noche, llevé al supermercado una vela blanca, incienso y una foto de Juan que me había prestado una antigua compañera suya. Coloqué estos elementos en el pasillo de productos enlatados, donde solía aparecer con mayor frecuencia, y me senté a esperar. El ambiente se sentía pesado, casi opresivo. Encendí la vela y el incienso y comencé a hablar en voz alta, esperando que Juan pudiera escucharme. Le dije que sabía quién era, que conocía su historia y que quería ayudarlo a encontrar paz. Durante unos minutos, no pasó nada, pero luego, la temperatura bajó abruptamente y la llama de la vela comenzó a parpadear violentamente. Juan, si estás aquí, dame una señal, dije con voz temblorosa. De repente, la figura apareció frente a mí, más clara que nunca. Sus ojos estaban llenos de tristeza, y aunque su boca no se movía, escuché su voz en mi mente, pidiéndome ayuda. Me mostró imágenes del robo, del momento en que fue atacado, y supe que necesitaba justicia para poder descansar. A la mañana siguiente, fui a la policía con la nueva información que había descubierto. Aunque al principio fueron escépticos, accedieron a reabrir el caso gracias a la presión de la comunidad y las evidencias que había recopilado. Después de una exhaustiva investigación, encontraron pruebas suficientes para identificar y arrestar al culpable, un ex empleado que había desaparecido poco después del robo. La noticia del arresto se esparció rápidamente por el pueblo, y sentí una mezcla de alivio y tristeza. Esa noche, volví al supermercado, con la esperanza de que Juan finalmente hubiera encontrado paz. Encendí la vela y el incienso una vez más, y hablé con él, diciéndole que su asesino había sido capturado y que ahora podía descansar. Por primera vez en meses, el supermercado estaba tranquilo. No había ruidos extraños ni movimientos sospechosos. La atmósfera se sentía diferente, más ligera. En las semanas siguientes, los fenómenos paranormales cesaron por completo. Parecía que Juan finalmente había encontrado la paz que tanto buscaba. Aunque las noches en el supermercado volvieron a la normalidad, nunca olvidaré lo que experimenté. Saber que había ayudado a un alma en pena a encontrar descanso me llenaba de una extraña satisfacción. Sin embargo, también me dejó con un profundo respeto por las fuerzas que no comprendemos y que coexisten con nosotros, ocultas en las sombras de nuestra realidad cotidiana. Sigo trabajando como velador en la esperanza, y cada noche, mientras hago mis rondas, pienso en Juan y en la historia que compartimos. A veces, cuando el viento sopla suavemente entre los estantes, creo escuchar un susurro lejano, un agradecimiento de un espíritu que finalmente encontró su camino. Pero ahora, en lugar de miedo, siento una calma extraña, sabiendo que, al menos por una vez, el bien prevaleció sobre el mal. El misterio de la iglesia abandonada. Mi nombre es Humberto López, soy de un pequeño pueblo en el Estado de México. Durante muchos años, he sido el velador de la antigua iglesia de San Miguel, un edificio de piedra que data del siglo XVIII. Este lugar solía ser el corazón de nuestra comunidad, pero con el tiempo, fue abandonado debido a la construcción de una nueva parroquia más moderna en las afueras del pueblo. Ahora, mi trabajo consiste en mantener vigilancia sobre este lugar olvidado, una tarea que, hasta hace poco, parecía rutinaria y pacífica. Sin embargo, todo cambió hace aproximadamente 3 meses. Una noche de abril, mientras realizaba mi ronda habitual por los oscuros pasillos de la iglesia, noté algo inusual. Un susurro lejano, apenas perceptible, me hizo detenerme en seco. Al principio,
Pensé que era solo el viento jugando con las viejas vigas de madera, pero pronto me di cuenta de que los sonidos tenían una cualidad humana, casi como murmullos en una lengua antigua y desconocida. Avancé con cautela por el pasillo central, con mi linterna iluminando las sombras que se extendían por las paredes. Las imágenes de los santos tallados en madera parecían cobrar vida en la luz parpadeante de mi linterna, sus ojos parecían seguirme mientras avanzaba. El aire dentro de la iglesia estaba frío y húmedo, impregnado de un olor a madera vieja y cera derretida de velas que nadie había encendido en décadas. Llegué al altar mayor, donde una imagen de San Miguel Arcángel dominaba la escena desde lo alto. Allí fue donde escuché por primera vez los cantos. Eran suaves al principio, apenas un eco distante, pero conforme me acerqué al confesionario de roble, los sonidos se hicieron más claros. Eran cantos gregorianos, una melodía reverberante que llenaba la iglesia con una presencia casi tangible. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Quién podría estar cantando en esta iglesia abandonada en medio de la noche? Mis pensamientos se agolparon en mi mente, buscando una explicación lógica para lo que estaba experimentando. Quizás eran niños jugando una broma, o tal vez algún mendigo había encontrado refugio entre estas paredes antiguas. Decidí investigar más a fondo, atravesando el pasillo lateral hacia las bancas de madera donde los fieles solían arrodillarse en oración. La luz de mi linterna reveló figuras borrosas, sombras en los bancos vacíos. Eran figuras humanas, sin duda, pero apenas más que sombras oscuras que se desvanecían cuando mi linterna las iluminaba directamente. Los cantos continuaron, envolviéndome en una atmósfera cada vez más opresiva. Sentí el peso de los siglos sobre mis hombros mientras caminaba entre las bancas, escudriñando cada rincón en busca de una explicación. Pero cuanto más buscaba, más desconcertado me sentía. Las sombras parecían moverse por sí solas, deslizándose entre las columnas de piedra con una gracia sobrenatural. Fue entonces cuando lo vi. En el extremo más alejado de la iglesia, en la penumbra donde mi linterna apenas alcanzaba, distinguí una figura de pie junto a la ventana tapiada. Era alta y delgada, con una especie de capa ondeando a su alrededor como si fuera hecha de sombras mismas. No podía ver su rostro claramente, pero sentí su mirada fija en mí, observándome con una intensidad que me heló la sangre. Instintivamente, retrocedí, el miedo agarrándome como garras heladas en mi garganta. Quería correr, abandonar este lugar maldito y nunca más volver, pero algo me detuvo. Un impulso irracional me empujó hacia adelante, hacia la figura en la penumbra. Con cada paso, los cantos gregorianos parecían crecer en volumen, llenando mis oídos hasta el punto de dolor. Finalmente, llegué al lugar donde la figura estaba parada. La luz de mi linterna lo alcanzó por un breve instante, revelando un rostro pálido y demacrado que no reconocí. Sus ojos eran profundos pozos de oscuridad, sin iris ni blanco visible, solo un negro absoluto que parecía absorber la luz que intentaba arrojar sobre él. En ese momento, el canto alcanzó su clímax, resonando en la bóveda de la iglesia como un eco fantasmal del pasado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando la figura levantó lentamente un brazo delgado y señaló hacia el altar mayor. No dijo una palabra, pero su gesto fue suficiente para transmitir una advertencia silenciosa y ominosa. Me di la vuelta y corrí. Corrí tan rápido como mis piernas me permitieron, sin mirar atrás hasta que estuve fuera de la iglesia y bajo el cielo estrellado. El aire fresco de la noche me golpeó como una bendición mientras jadeaba y luchaba por recuperar el aliento. Miré hacia atrás una última vez, pero la iglesia estaba oscura y silenciosa, como si nada hubiera ocurrido dentro de sus muros centenarios. Desde esa noche he evitado la iglesia de San Miguel. Renuncié a mi trabajo como velador y he tratado de olvidar lo que vi y experimenté. Pero las noches son difíciles. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar los cantos gregorianos resonando en mi mente, como un recordatorio siniestro de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender ni explicar. No sé quién era esa figura en la iglesia ni qué quería de mí. Algunos dicen que las almas de los difuntos buscan redención en los lugares donde sufrieron o murieron. Otros hablan de entidades antiguas y olvidadas que se esconden en las sombras de la historia. Yo solo sé que algo vive en la iglesia de San Miguel,
algo que no pertenece a este mundo pero que sigue acechando en la oscuridad, esperando su próxima víctima. Así termina mi relato, una historia de terror que me persigue hasta el día de hoy. Puede que otros piensen que estoy loco o que inventé todo, pero yo sé la verdad. La verdad que descubrí en esa noche fatídica cuando los cantos gregorianos me atraparon en su hechizo y me llevaron al borde de lo desconocido. La estación de tren. Me llamo Bernardo y soy de Querétaro, México. Llevo trabajando como velador en una vieja estación de tren en desuso durante los últimos 5 años. La estación, construida a principios del siglo XX, dejó de funcionar hace varias décadas y desde entonces ha sido un lugar olvidado por el tiempo. Su estructura, aunque deteriorada, aún mantiene un aire de grandeza y misterio. Acepté el trabajo porque pagaba bien y no había muchas opciones en la zona. Además, siempre me ha gustado la tranquilidad de la noche, el silencio que solo se interrumpe por el viento y los sonidos lejanos de la naturaleza. Sin embargo, lo que nunca imaginé es que esta estación desierta albergaría algunos de los encuentros más aterradores de mi vida. La primera vez que vi el tren fantasma fue una noche fría de diciembre. Estaba haciendo mi ronda habitual, revisando que todo estuviera en orden. Mientras caminaba por el andén principal, escuché el sonido de un tren a lo lejos. Me sorprendió, ya que no había trenes programados para pasar por allí desde hacía años. Miré hacia las vías y, efectivamente, vi las luces de un tren aproximándose a gran velocidad. Me quedé paralizado, incapaz de entender lo que estaba viendo. El tren pasó frente a mí con un estruendo ensordecedor, pero lo más extraño fue que no se detuvo. Atravesó la estación a toda velocidad y desapareció en la oscuridad, dejándome solo con el eco de su paso. Me quedé allí, atónito, tratando de procesar lo que había visto. ¿Cómo era posible que un tren pasara por una estación en desuso y sin vías en funcionamiento? Esa noche apenas pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta y un temor creciente. A la mañana siguiente, decidí no contarle a nadie lo que había visto, pensando que tal vez había sido una alucinación o el resultado de mi cansancio. Sin embargo, las semanas siguientes no hicieron más que confirmar mis peores sospechas. Cada noche, alrededor de la misma hora, el tren fantasma aparecía, siempre pasando sin detenerse, siempre dejando tras de sí una sensación de irrealidad y terror. Comencé a temer la llegada de la noche, anticipando con horror el momento en que el tren volvería a aparecer. Pero eso no fue lo peor. Una noche, mientras el tren fantasma pasaba, vi algo que me heló la sangre. Una figura humana apareció en el andén, justo frente a las vías. Era un hombre, de apariencia desaliñada, con una expresión de desesperación en su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre saltó a las vías justo cuando el tren pasaba. Grité, corriendo hacia el lugar, pero cuando llegué, no había nadie. Ni rastro del hombre, ni rastro del tren. Solo el silencio y la oscuridad. Después de esa noche, los avistamientos del hombre saltando a las vías se hicieron más frecuentes. Cada vez que el tren fantasma pasaba, él aparecía y repetía su trágica acción, como un bucle interminable de horror. Mi trabajo se convirtió en una pesadilla. Empecé a dudar de mi cordura, preguntándome si todo era producto de mi imaginación. Decidí investigar la historia de la estación, con la esperanza de encontrar alguna explicación a lo que estaba viviendo. Hablé con los ancianos del pueblo, leí viejos archivos y artículos de periódico. Lo que descubrí fue aún más perturbador. Hace muchos años, un hombre había perdido a su familia en un trágico accidente de tren cerca de la estación. Desesperado y consumido por el dolor, había decidido quitarse la vida saltando a las vías, justo en el mismo lugar donde ahora veía al hombre fantasma. Todo comenzó a tener sentido, aunque de una manera aterradora. El tren fantasma y el hombre eran ecos del pasado, almas perdidas que no habían encontrado paz. Mi trabajo, antes tranquilo y rutinario, se había convertido en una lucha constante contra el miedo y la desesperación. Intenté encontrar una solución, algo que pudiera hacer para ayudar a estas almas a encontrar descanso. Hablé con un sacerdote local, el padre José, quien aceptó venir a la estación para bendecir el lugar. Una noche,
mientras el tren fantasma se aproximaba, el padre José y yo rezamos y rociamos agua bendita en las vías y el andén. Por un momento, parecía que todo había vuelto a la normalidad. Las apariciones cesaron y la estación recuperó su silencio habitual. Sin embargo, mi alivio fue efímero. Una noche, semanas después de la bendición, el tren fantasma volvió, y con él, el hombre desesperado. Sabía que debía hacer algo más. Recordé las historias que había escuchado sobre rituales de purificación y la importancia de liberar a las almas atrapadas. Decidí que debía enfrentar mi miedo y tratar de comunicarme con el hombre. Una noche, armado con una linterna y una cruz, fui a la estación decidido a ayudarlo. Cuando el tren fantasma apareció, sentí el habitual escalofrío recorrer mi cuerpo. El hombre apareció en el andén, pero esta vez no saltó inmediatamente. Parecía mirar directamente hacia mí, como si supiera que estaba allí para ayudar. Me acerqué lentamente, rezando en voz baja y mostrando la cruz. ¿Qué quieres?, pregunté, aunque sabía que no recibiría una respuesta clara. El hombre me miró con una mezcla de tristeza y esperanza. Levantó una mano, señalando hacia las vías y luego hacia el cielo. Entendí que su alma estaba atrapada, incapaz de encontrar la paz. Con lágrimas en los ojos, recé más fervientemente, pidiendo a Dios que liberara a esta alma atormentada. De repente, el tren fantasma desapareció, llevándose al hombre con él. El silencio volvió a la estación, pero esta vez no estaba lleno de terror. Sentí una paz indescriptible, como si finalmente hubiera cumplido una misión. Sabía que el hombre había encontrado el descanso que tanto buscaba. Desde esa noche, la estación de tren volvió a ser un lugar tranquilo. Los trenes fantasmas y las apariciones cesaron por completo. Mi trabajo como velador continuó, pero con una nueva sensación de propósito. Había enfrentado el terror y ayudado a una alma perdida a encontrar la paz. Aunque los recuerdos de esas noches aterradoras aún persisten, sé que hice lo correcto. Mi historia se convirtió en una leyenda local, y aunque algunos la consideran una simple fábula, yo sé la verdad. Aprendí que el verdadero horror no está en los fantasmas o las apariciones, sino en el sufrimiento no resuelto y las almas atrapadas en su dolor. Con el tiempo, me retiré de mi puesto como velador, pero la experiencia me dejó una marca indeleble. La estación de tren en desuso se convirtió en un lugar de memoria y reflexión, visitado por aquellos que buscaban entender los misterios de la vida y la muerte. Mi historia, aunque llena de terror, también es una historia de redención y esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la compasión y la fe puede traer paz a las almas más inquietas. Hoy, mientras escribo estas palabras, espero que mi experiencia sirva como una advertencia y una inspiración. El mundo está lleno de misterios y desafíos, pero con valentía y fe, cualquier oscuridad puede ser enfrentada y superada. Mi nombre es Bernardo, y esta es mi historia, un testimonio de la lucha contra el terror y la búsqueda de la paz eterna. Ecos de la muerte. Me llamo Fabricio y soy de Oaxaca, México. Durante años, he trabajado como velador en diferentes lugares, pero nunca imaginé que terminaría cuidando una escuela abandonada. La historia de cómo llegué a este trabajo es sencilla. Necesitaba el dinero y no había muchas opciones en el pequeño pueblo donde vivía. La escuela, llamada Escuela Primaria Benito Juárez, había cerrado sus puertas hace más de una década tras un trágico accidente en el que varios niños perdieron la vida. La primera vez que llegué a la escuela, me invadió una sensación de tristeza y desolación. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de grafitis y el patio, que alguna vez estuvo lleno de risas y juegos, ahora estaba cubierto de maleza. Mi trabajo consistía en hacer rondas nocturnas, asegurándome de que nadie entrara a causar más daño. La primera noche fue tranquila, aunque no podía evitar sentir una presencia extraña mientras caminaba por los pasillos oscuros. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, pero una semana después de haber comenzado, las cosas empezaron a cambiar. Una noche, mientras recorría el pasillo principal, escuché risas y susurros de niños. El sonido me heló la sangre. Parecía provenir de un aula al final del pasillo,
un aula que siempre había evitado porque, según los rumores, era donde había ocurrido el accidente. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué lentamente a la puerta del aula. Las risas se hicieron más fuertes y los susurros eran claramente voces de niños. Empujé la puerta, que se abrió con un chirrido espeluznante. El aula estaba oscura, pero podía ver sombras moviéndose en la penumbra. Encendí mi linterna y apunté hacia la pizarra. Lo que vi me dejó paralizado. En la pizarra había escritos, como si los niños hubieran estado allí momentos antes. Mensajes de despedida y dibujos infantiles cubrían la superficie. Adiós, mamá, te extraño, papá y por qué nos dejaste, eran algunas de las frases que destacaban. Sentí un nudo en la garganta y un frío intenso recorrió mi espalda. Retrocedí lentamente, sin quitar la vista de la pizarra, y cerré la puerta de golpe. Esa noche apenas pude dormir. Los susurros y risas de los niños seguían resonando en mi mente. Al día siguiente, hablé con don Roberto, un anciano del pueblo que había sido el conserje de la escuela durante muchos años. Le conté lo que había visto y escuchado, esperando que tuviera una explicación racional. Don Roberto me miró con tristeza y me dijo que la escuela había sido cerrada después de que un autobús escolar se estrellara en una excursión, matando a varios niños. Los cuerpos nunca fueron recuperados por completo debido a las condiciones del terreno. Desde entonces, había rumores de que los espíritus de los niños permanecían en la escuela, buscando consuelo o una forma de comunicarse con sus seres queridos. Esa noche, volví a la escuela con una mezcla de miedo y determinación. Decidí que debía hacer algo para ayudar a esos niños, aunque no sabía exactamente qué. Mientras caminaba por los pasillos, las risas y susurros volvieron, más insistentes que antes. Me dirigí nuevamente al aula del accidente, pero esta vez no me detuve en la puerta. Entré y me acerqué a la pizarra. Comencé a hablar en voz baja, diciendo que estaba allí para ayudar, que quería entender su dolor y tratar de darles paz. Las risas y susurros cesaron, y por un momento, el aula quedó en un silencio sepulcral. De repente, sentí una brisa fría y las luces de mi linterna parpadearon. Entonces, vi sombras de niños formándose a mi alrededor, sus figuras apenas visibles en la penumbra. Uno de ellos se acercó a la pizarra y comenzó a escribir con un dedo invisible. No queremos estar solos fue lo que apareció en la pizarra. Mi corazón se rompió al leer esas palabras. Con lágrimas en los ojos, les prometí que haría todo lo posible para ayudarles a encontrar la paz. Saqué una pequeña cruz que llevaba conmigo y comencé a rezar, pidiendo a Dios que cuidara de las almas de esos niños. La atmósfera en el aula cambió. Las sombras se desvanecieron lentamente y sentí una calma inexplicable. Terminé mi oración y me quedé allí un momento, sintiendo que, de alguna manera, había logrado establecer una conexión con esos espíritus inquietos. Esa noche, dormí mejor, aunque los recuerdos de los niños seguían presentes en mi mente. Decidí hablar con el sacerdote del pueblo, el padre Tomás. Le conté lo que había vivido y le pedí que viniera a la escuela para bendecir el lugar y ayudar a los espíritus de los niños a encontrar el descanso que merecían. El padre Tomás accedió y, al día siguiente, fuimos juntos a la escuela. Mientras el padre Tomás rezaba y rociaba agua bendita en las aulas y pasillos, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. El aire parecía más ligero y la tristeza que impregnaba el lugar comenzó a disiparse. Al llegar al aula del accidente, el padre Tomás hizo una oración especial, pidiendo a Dios que acogiera a los niños en su reino y les diera la paz eterna. Desde esa noche, las risas y susurros cesaron. El aula, aunque aún llena de recuerdos tristes, ya no se sentía opresiva. Sabía que los niños habían encontrado el descanso que tanto buscaban. Mi trabajo como velador en la escuela continuó, pero con una nueva sensación de propósito y serenidad. Había enfrentado mis miedos y había ayudado a aliviar el sufrimiento de esas almas perdidas. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La escuela, aunque aún abandonada, ya no parecía tan sombría. Los aldeanos comenzaron a visitarla nuevamente, algunos para ofrecer sus respetos a los niños fallecidos, otros por simple curiosidad.
Aunque la historia de la escuela y los niños se había convertido en una especie de leyenda local, para mí era una realidad que había vivido y sentido profundamente. Una noche, mientras hacía mi ronda, me detuve frente al aula del accidente. Aunque las risas y susurros habían cesado, todavía sentía una conexión especial con ese lugar. Encendí una vela y la coloqué en el suelo, rezando en silencio por los niños. Mientras observaba la llama parpadear, sentí una presencia cálida y reconfortante, como si los niños estuvieran agradeciendo por mi ayuda. La experiencia en la escuela abandonada cambió mi vida de muchas maneras. Aprendí que el dolor y la tristeza pueden perdurar más allá de la muerte, pero también que la compasión y la fe pueden traer paz a las almas más inquietas. Mi trabajo como velador continuó, pero siempre llevaba conmigo la cruz y las oraciones que me habían ayudado a enfrentar lo inexplicable. Los aldeanos comenzaron a organizar pequeñas ceremonias en la escuela, recordando a los niños y rezando por ellos. Estas ceremonias no solo honraban a los fallecidos, sino que también ayudaban a la comunidad a sanar y a recordar la importancia de la vida y la muerte. Aunque la escuela nunca volvió a abrir sus puertas para la educación, se convirtió en un lugar de memoria y reflexión. Mi historia se difundió por el pueblo y más allá. La gente venía a escuchar mi relato y a aprender sobre los misterios del más allá. Algunos venían con escepticismo, otros con una fe renovada, pero todos se llevaban una lección sobre el poder de la empatía y la importancia de enfrentar nuestros miedos. Con el tiempo, me convertí en una especie de guardián del cementerio de la escuela. Aunque había enfrentado el terror y el dolor, también había encontrado un propósito en ayudar a las almas perdidas a encontrar paz. Cada noche, mientras recorría los pasillos oscuros, sentía la presencia de los niños como una compañía constante, una prueba de que incluso en la muerte, la conexión humana puede prevalecer. El tiempo pasó y envejecí. Mi cuerpo se debilitó, pero mi espíritu permaneció fuerte. Sabía que eventualmente tendría que dejar mi puesto como velador, pero también sabía que mi trabajo había marcado una diferencia. Una noche, mientras hacía mi última ronda, me detuve frente al aula una vez más. Sentí una paz profunda y una gratitud infinita. Sabía que los niños estaban en paz y que mi trabajo allí estaba completo. Me retiré a mi hogar en el pueblo, llevando conmigo los recuerdos de mi tiempo en la escuela. Pasé mis días contando mi historia y enseñando a otros sobre el poder de la fe y la compasión. Aunque ya no era velador, seguía siendo un guardián de las almas perdidas, recordando siempre que el verdadero terror no está en los fantasmas que encontramos, sino en olvidar la humanidad que compartimos, incluso con aquellos que ya no están entre nosotros. Con el paso de los años, la escuela abandonada fue finalmente demolida, y en su lugar se construyó un pequeño parque en honor a los niños fallecidos. Una placa conmemorativa fue erigida y el lugar se convirtió en un sitio de tranquilidad y reflexión. Los habitantes del pueblo, así como visitantes de otros lugares, acudían al parque para recordar y honrar las vidas que se perdieron en aquel trágico accidente. Yo, Fabricio, seguí viviendo en el pueblo, siempre vinculado de alguna manera con la historia de la escuela y los niños. Mi experiencia me enseñó que el horror puede ser enfrentado con valor y fe, y que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la compasión puede brillar y traer paz a las almas más inquietas. La leyenda de la escuela y los niños continuó siendo contada de generación en generación, no solo como una historia de terror, sino también como un recordatorio del poder del amor y la humanidad. Mi vida se convirtió en un testimonio de que, aunque el mal y el dolor pueden parecer invencibles, siempre hay una forma de traer consuelo y paz a aquellos que lo necesitan. Y así, mi historia llega a su fin, pero el legado de aquellos niños y la lección de enfrentar nuestros miedos con valentía y compasión perdurará por siempre en los corazones de quienes escucharon mi relato y encontraron en él una fuente de inspiración y esperanza. La risa del infierno. Mi nombre es Pedro Mendoza y soy de Veracruz, México. Durante años, he trabajado como velador en diversos lugares, pero nunca imaginé que terminaría cuidando un cementerio. Acepté el trabajo por la necesidad económica y porque pensaba que sería un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad. No tardé en descubrir cuán equivocado estaba.
El cementerio se encontraba en las afueras de un pequeño pueblo, rodeado por un denso bosque. Era un lugar antiguo, con lápidas desgastadas y mausoleos cubiertos de musgo. La primera noche que llegué, me sentí invadido por una sensación de soledad y tristeza. La quietud del lugar era perturbadora y el viento soplaba entre los árboles, produciendo sonidos inquietantes. Mi trabajo consistía en hacer rondas nocturnas, asegurándome de que nadie entrara a profanar las tumbas o a causar problemas. La primera semana transcurrió sin incidentes, aunque no podía evitar sentirme observado mientras caminaba entre las lápidas. A veces, pensaba escuchar susurros, pero me convencía de que eran solo los árboles meciéndose con el viento. Todo cambió una noche, cuando comencé a escuchar una risa. Era una risa infantil, aguda y juguetona, que parecía venir de todas partes y de ninguna en particular. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero la risa persistió, noche tras noche. Caminé por todo el cementerio, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero siempre se desvanecía antes de que pudiera acercarme. La risa se volvió más frecuente y más inquietante. A veces, sonaba tan cerca que podía sentir el aliento de la criatura en mi nuca. Una noche, decidí quedarme quieto en un lugar oscuro, esperando a que la risa se manifestara. Pasaron los minutos y las horas, y justo cuando estaba a punto de rendirme, la risa volvió, esta vez más fuerte y clara. Era un sonido que helaba la sangre, lleno de malicia y burla. Encendí mi linterna y corrí hacia el lugar de donde provenía el sonido. Mis pasos resonaban en el suelo duro del cementerio, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La risa se desvaneció justo cuando llegué a una antigua tumba. El aire estaba helado, y un olor a azufre llenaba el ambiente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al día siguiente, hablé con el sepulturero, don Vicente, un hombre anciano que había trabajado en el cementerio durante décadas. Le conté sobre la risa, esperando que tuviera una explicación lógica. Don Vicente me miró con seriedad y, después de un largo silencio, me dijo que hacía muchos años, un niño había sido enterrado en ese cementerio bajo circunstancias misteriosas. Algunos decían que había sido un accidente, otros murmuraban que había sido víctima de un ritual oscuro. Esa noche, volví al cementerio con más temor que nunca. La risa del niño resonaba en mi mente y cada sombra parecía ocultar algo siniestro. Mientras hacía mi ronda, la risa volvió, más fuerte y burlona que nunca. Esta vez, no corrí tras el sonido. En lugar de eso, me quedé quieto, tratando de entender qué quería de mí. Sentí una presencia detrás de mí y al girarme, vi la figura de un niño pequeño. Estaba vestido con ropas antiguas, sucio y desaliñado. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural. La risa se detuvo, y el niño me miró con una expresión que mezclaba inocencia y maldad. ¿Quién eres?, logré preguntar con voz temblorosa. El niño no respondió. En lugar de eso, sonrió de una manera que hizo que mi piel se erizara. Detrás de esa sonrisa infantil, había algo oscuro, algo maligno. Esa noche, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al niño y su sonrisa perversa. Al día siguiente, decidí investigar más sobre la historia del cementerio y el niño. Visité la biblioteca del pueblo y encontré algunos documentos antiguos que hablaban de rituales y sacrificios que se habían llevado a cabo en esa área mucho antes de que el cementerio existiera. Una leyenda local mencionaba a un demonio que tomaba la forma de un niño para atraer a sus víctimas. Con esta nueva información, volví al cementerio esa noche con una sensación de pavor. Sabía que no estaba tratando con un simple espíritu, sino con algo mucho más peligroso. La risa comenzó de nuevo, esta vez más fuerte y omnipresente. Sentí como si las sombras a mi alrededor cobraran vida. Decidí enfrentarme al demonio. Saqué una cruz y comencé a rezar en voz alta, invocando protección divina. La risa se volvió más aguda y dolorosa, y el aire se llenó de un olor nauseabundo. El niño apareció nuevamente, esta vez a pocos metros de mí. Su rostro ya no parecía humano, sus ojos brillaban con un rojo intenso y su sonrisa era una mueca grotesca. «Vete de aquí, demonio», grité,
sosteniendo la cruz frente a mí. El niño rió de manera espeluznante y comenzó a acercarse. Sentí un frío intenso y una presión en el pecho. Continué rezando, pidiendo a Dios que me protegiera. De repente, el niño se detuvo y comenzó a gritar. Era un sonido inhumano, lleno de ira y dolor. La figura del niño se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de vacío y desolación. Caí de rodillas, agotado y temblando. A la mañana siguiente, hablé con el sacerdote del pueblo, Padre Ramiro. Le conté todo lo que había sucedido y le pedí ayuda. El sacerdote accedió a bendecir el cementerio y realizar un exorcismo para purificar el lugar. Esa noche, junto con el Padre Ramiro, volvimos al cementerio. Mientras él rezaba y rociaba agua bendita, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Desde entonces, las noches en el cementerio fueron tranquilas. La risa del niño demoníaco desapareció y el lugar recuperó una calma que parecía imposible antes. Aunque el terror de esas noches aún me persigue en sueños, sé que enfrenté algo más allá de la comprensión humana y logré vencerlo. La experiencia me dejó marcado de por vida, pero también me enseñó que la fe y el valor pueden superar incluso los horrores más profundos. Continué trabajando como velador, pero siempre con una cruz y una oración en mi corazón, listo para enfrentar cualquier oscuridad que pudiera surgir. Los meses siguientes fueron una mezcla de alivio y reflexión. Volví a mi rutina, pero nunca dejé de pensar en lo que había enfrentado. En cada ronda nocturna, aunque el cementerio estaba en paz, llevaba conmigo la experiencia de haber confrontado a un ser tan malévolo. Sabía que debía estar siempre preparado, ya que el mal puede manifestarse de muchas formas y en los lugares más inesperados. El Padre Ramiro se convirtió en una presencia constante en mi vida. Nos hicimos amigos, y él me enseñó mucho sobre la naturaleza del mal y la importancia de la fe. Visitaba el cementerio con frecuencia, no solo para asegurarse de que el lugar permaneciera tranquilo, sino también para ofrecerme su apoyo y orientación. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, sentí una presencia diferente, algo menos opresivo pero igualmente inquietante. No era la risa del niño, sino un susurro suave, como un murmullo entre las hojas. Caminé hacia el lugar de donde provenía el sonido y encontré una pequeña tumba, una que no había notado antes. La lápida estaba cubierta de musgo y apenas legible, pero pude distinguir el nombre Marcos y la fecha de su muerte, muchos años atrás. Encendí una vela y me arrodillé frente a la tumba, rezando por el alma de Marcos. El susurro cesó y una calma serena llenó el aire. Sentí que había otro espíritu, no malvado, sino perdido y en busca de paz. Decidí que haría una investigación sobre Marcos, tal como lo había hecho con el niño demoníaco. Consulté archivos antiguos y hablé con los ancianos del pueblo. Descubrí que Marcos había sido un joven trabajador que había muerto en un trágico accidente. Su familia no pudo enterrarlo en el cementerio principal debido a cuestiones económicas, así que su tumba quedó olvidada y sin atención. Conmovido por su historia, decidí cuidar de su tumba y rezar por él regularmente. Con el tiempo, empecé a notar que el ambiente del cementerio mejoraba. La presencia oscura que una vez lo impregnaba había desaparecido, y una paz reconfortante reinaba. Los visitantes que venían a honrar a sus difuntos también notaban la diferencia y expresaban su gratitud por el cuidado que se le estaba dando al lugar. Mi vida como velador en el cementerio me enseñó mucho sobre el mundo de los vivos y de los muertos. Aprendí que, aunque el mal puede ser poderoso y aterrador, la fe, la compasión y la perseverancia son fuerzas aún más grandes. Y aunque enfrenté horrores inimaginables, también descubrí la capacidad humana para la redención y el perdón. Los años pasaron y continué trabajando en el cementerio, siempre vigilante y preparado para cualquier cosa que pudiera surgir. Mi historia se convirtió en una leyenda local, y los jóvenes del pueblo a menudo venían a escuchar sobre mis experiencias. Algunos se mostraban escépticos, otros fascinados, pero todos aprendían una valiosa lección sobre la naturaleza del bien y el mal. Finalmente, después de muchos años de servicio, decidí retirarme. El cementerio estaba en paz y sentí que había cumplido mi misión. Pasé mis últimos días en una pequeña casa cerca del bosque, rodeado por la naturaleza y los recuerdos de mi vida como velador.
y aunque los horrores que enfrenté nunca se desvanecerían por completo, sabía que había hecho todo lo posible para traer luz a la oscuridad y paz a las almas inquietas. La risa del niño demoníaco y el susurro de Marco siempre estarán conmigo, recordándome que el mundo está lleno de misterios y desafíos. Pero también me recordarán que, con valor y fe, cualquier oscuridad puede ser enfrentada y superada. Luces en la noche. Me llamo Agustín y soy de Puebla, México. Llevo trabajando como velador más de 10 años y en ese tiempo he vivido experiencias que desafían toda lógica. Sin embargo, ninguna ha sido tan perturbadora y trágica como lo que me sucedió en un edificio de oficinas desierto durante la noche. Había sido contratado para vigilar un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Era un edificio moderno, de varios pisos, pero por razones que no entendía, había estado desocupado durante varios meses. La empresa propietaria estaba en proceso de venderlo o arrendarlo, y necesitaban a alguien que lo cuidara durante las noches para evitar robos o vandalismo. El salario era bueno, así que acepté sin dudarlo. Desde la primera noche, el edificio me pareció extraño. Había algo en el aire, una especie de tensión que no podía explicar. La mayoría de las oficinas estaban vacías, con escritorios y sillas cubiertos de polvo, pero algunas aún tenían papeles y objetos personales, como si sus ocupantes hubieran salido apresuradamente y nunca regresado. Las luces de emergencia iluminaban tenuemente los pasillos, creando sombras inquietantes en cada esquina. Mi rutina era sencilla: hacer rondas por todos los pisos, asegurarme de que las puertas estuvieran cerradas y las ventanas aseguradas. Las primeras noches no noté nada fuera de lo común, pero una semana después de haber comenzado, las cosas empezaron a cambiar. Una noche, mientras caminaba por el tercer piso, noté que una luz se encendía y apagaba en una de las oficinas al final del pasillo. Me acerqué, pensando que tal vez había un fallo eléctrico, pero cuando llegué, la luz estaba apagada y la oficina vacía. La sensación de que algo no estaba bien se intensificó. Cada noche, más luces comenzaban a parpadear, siempre en diferentes oficinas, y siempre cuando yo estaba cerca. A veces, incluso podía escuchar el sonido de teclados siendo pulsados o el zumbido de una impresora encendiéndose, pero al entrar en las oficinas, no había nadie. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, vi una sombra moverse rápidamente en el reflejo de una ventana. Mi corazón se aceleró y sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Corrí hacia la oficina de donde parecía haber venido la sombra, pero no encontré nada fuera de lugar. Decidí que era hora de investigar un poco más sobre el edificio y sus antiguos ocupantes. Hablé con el conserje del edificio, un hombre mayor llamado Don Julián, que había trabajado allí durante más de 20 años. Le pregunté si sabía algo sobre los eventos extraños que estaban ocurriendo. Don Julián se quedó en silencio por un momento, y luego, con una voz baja y grave, me contó una historia que me dejó helado. Hace varios años, un empleado de la empresa que ocupaba el edificio se había suicidado allí mismo. Su nombre era Martín, y había trabajado como contador. Según don Julián, Martín era un hombre reservado, que rara vez socializaba con sus compañeros. Un día, sin previo aviso, Martín se arrojó desde la ventana del 10º piso. Su muerte fue un golpe para todos, y desde entonces comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el edificio. Luces que se encendían y apagaban solas, puertas que se abrían y cerraban sin motivo, y la sensación constante de ser observado. Esa noche, con la historia de Martín resonando en mi mente, comencé mi ronda con más cautela que de costumbre. Cada sombra y cada sonido me ponían los nervios de punta. Al llegar al 10º piso, sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Caminé por el pasillo, y al acercarme a la oficina donde Martín había trabajado, vi una luz encenderse y apagarse. Abrí la puerta lentamente, y lo que vi me dejó paralizado. La figura de un hombre, con traje y corbata, estaba de pie junto a la ventana. Su rostro estaba borroso, como si una niebla lo envolviera, pero sus ojos, llenos de tristeza y desesperación, eran claramente visibles. Intenté hablar, pero las palabras no salieron de mi boca.
La figura se volvió hacia mí y en un susurro apenas audible, dijo, «Estoy solo». Sentí un frío intenso y la figura desapareció. Salí de la oficina apresuradamente, con el corazón latiendo descontrolado. Esa noche no pude dormir y al día siguiente hablé con el sacerdote de mi parroquia, pidiéndole consejo. El sacerdote, un hombre sabio y comprensivo, me dijo que las almas de los que se quitan la vida a menudo quedan atrapadas en un estado de sufrimiento y que era posible que Martín estuviera buscando ayuda para encontrar la paz. Esa noche, volví al edificio con una nueva determinación. Llevé conmigo una cruz y un pequeño frasco de agua bendita. Decidí que si Martín estaba buscando compañía, debía intentar ayudarlo a encontrar el descanso que tanto necesitaba. Al llegar al 10º piso, comencé a rezar en voz alta, recorriendo el pasillo con la cruz en la mano. Al entrar en la oficina de Martín, sentí su presencia inmediatamente. La temperatura bajó y una sombra se materializó junto a la ventana. Continué rezando, pidiendo a Dios que liberara el alma de Martín de su sufrimiento. La sombra se volvió hacia mí, y por un momento, sus ojos parecieron llenarse de gratitud. Luego, con un último susurro, desapareció. La oficina quedó en silencio, y por primera vez desde que había comenzado a trabajar allí, sentí una paz inexplicable. Sabía que Martín había encontrado el descanso que tanto necesitaba. A partir de esa noche, las luces dejaron de parpadear y los ruidos extraños cesaron. El edificio, aunque aún desierto, ya no se sentía tan opresivo. A pesar de haber ayudado a liberar el alma de Martín, la experiencia me dejó marcado. Decidí que era hora de buscar otro empleo, uno que no involucrara enfrentarse a los misterios y horrores de la noche. Encontré trabajo como guardia de seguridad en un centro comercial y aunque las noches eran largas y solitarias, me sentía aliviado de no tener que lidiar con lo sobrenatural. Sin embargo, la historia de Martín nunca me abandonó. Cada vez que veía una oficina con luces parpadeando, recordaba sus ojos llenos de tristeza y el susurro desesperado de su voz. Me di cuenta de que hay muchas almas perdidas, atrapadas en un limbo de sufrimiento, y que a veces necesitan la ayuda de los vivos para encontrar la paz. La vida como velador me enseñó que el verdadero terror no siempre se esconde en la oscuridad, sino en las historias no contadas de aquellos que han sufrido. Y aunque enfrenté mis propios miedos para ayudar a Martín, sé que siempre habrá más misterios y horrores esperando en las sombras. Después de dejar mi trabajo como velador, me tomé un tiempo para reflexionar sobre lo que había vivido. La experiencia en el edificio de oficinas me había cambiado profundamente y necesitaba entender mejor el mundo invisible que había tocado. Me uní a un grupo de investigación paranormal, donde compartí mi historia y escuché las de otros que habían enfrentado situaciones similares. Descubrí que no estaba solo y que muchas personas habían tenido encuentros con lo inexplicable. Con el tiempo, me convertí en un miembro activo del grupo, ayudando a otros a entender y enfrentar sus experiencias sobrenaturales. Visitamos lugares conocidos por su actividad paranormal y aunque algunas veces no encontrábamos nada, otras veces nos topábamos con presencias que necesitaban ayuda para cruzar al otro lado. A través de estas experiencias, aprendí a enfrentar mis miedos y a usar mi conocimiento para ayudar a los demás. Un año después de mi encuentro con Martín, decidí regresar al edificio de oficinas. Quería asegurarme de que su alma había encontrado la paz que buscaba. Al llegar, noté que el edificio había sido renovado y ahora estaba ocupado por una nueva empresa. Hablé con el nuevo conserje, un hombre joven llamado Carlos, y le pregunté si había notado algo extraño. Carlos me dijo que, desde que él había empezado a trabajar allí, no había experimentado nada fuera de lo común. Me sentí aliviado, sabiendo que Martín finalmente había encontrado descanso. Antes de irme, miré una última vez hacia el 10º piso y dije una breve oración en silencio, agradeciendo por la paz que se había logrado. Mi vida tomó un rumbo diferente después de esa experiencia. Continué trabajando con el grupo de investigación paranormal y aunque todavía me encontraba con situaciones aterradoras, siempre recordaba que había esperanza y que podía hacer una diferencia. Cada alma que ayudábamos a encontrar paz era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz.
El encuentro con Martín me enseñó que el dolor y la desesperación pueden atrapar a las almas, pero también que la compasión y la fe pueden liberarlas. Aprendí a ver más allá del miedo y a enfrentar lo desconocido con valentía. La historia de Martín no solo me cambió a mí, sino que también me permitió ayudar a otros a encontrar el cierre y la paz que tanto necesitan. Ahora, cada vez que escucho una historia sobre luces parpadeantes o sombras en la noche, me acerco con un corazón abierto y dispuesto a ayudar. Porque sé que detrás de cada misterio hay una historia, y detrás de cada historia, una oportunidad para traer luz a la oscuridad. El espectro del almacén. Me llamo Gerardo y soy de Guanajuato, México. Llevo trabajando como velador más de 20 años y he visto y escuchado cosas que desafían la lógica y la razón. Sin embargo, nunca había experimentado algo tan aterrador y trágico como lo que me sucedió en aquel viejo almacén en las afueras de la ciudad. Es una experiencia que me marcó para siempre y que me sigue acechando en mis pesadillas. Todo comenzó cuando fui contratado para cuidar un almacén abandonado que había sido recientemente adquirido por una empresa de importaciones. El lugar estaba en ruinas, con paredes agrietadas y techos a punto de colapsar. La empresa planeaba renovarlo y convertirlo en un centro de distribución moderno, pero hasta entonces necesitaban a alguien que lo vigilara durante las noches para evitar robos o actos de vandalismo. El primer día que llegué al almacén, una sensación de pesadez me envolvió al cruzar las puertas oxidadas. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición, y las sombras parecían moverse a su antojo bajo la tenue luz de mi linterna. Caminé por los pasillos llenos de estanterías vacías y cajas polvorientas, tratando de familiarizarme con el lugar. Me aseguré de que todas las entradas y salidas estuvieran cerradas y luego me instalé en una pequeña oficina que se encontraba en la parte trasera del edificio. Las primeras noches fueron tranquilas. Escuchaba los habituales sonidos de ratas corriendo entre las cajas y el crujido de la estructura bajo el peso del tiempo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, empecé a notar algo extraño. Siempre a la misma hora, alrededor de las 3 de la madrugada, escuchaba un sonido peculiar. Era como el arrastre de cadenas y el movimiento de cajas siendo empujadas. Al principio, lo atribuí a mi imaginación. Tal vez estaba demasiado cansado y mi mente me jugaba malas pasadas. Sin embargo, la frecuencia y la intensidad de los sonidos aumentaron. Decidí investigar, armado con mi linterna y una vieja barra de hierro que encontré en el almacén. Recorrí los pasillos, siguiendo el ruido, pero cada vez que parecía estar cerca, cesaba de repente, dejándome solo con el eco de mis propios pasos y la respiración agitada. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché el ruido más fuerte que nunca. Era un sonido metálico, el claro arrastre de cadenas, proveniente de la sección más alejada del almacén. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero decidí enfrentarme a lo que fuera que estuviera causando esos ruidos. Caminé lentamente, mis pasos resonaban en el silencio absoluto. Al llegar a la fuente del ruido, me encontré con una escena que me dejó paralizado. En medio de un pasillo estrecho, vi una figura femenina. Estaba vestida con un antiguo vestido blanco, ahora manchado de tierra y sangre. Su cabello largo y oscuro le cubría el rostro, pero lo que más me aterrorizó fueron las cadenas que envolvían su cuerpo. Parecía flotar ligeramente sobre el suelo, moviéndose lentamente entre las cajas. Mis piernas se volvieron de gelatina y sentí que el aire me faltaba. Era un espectro, no había duda. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Ella giró su cabeza lentamente hacia mí y aunque su rostro estaba oculto por el cabello, sentí su mirada perforarme. Un lamento agudo, cargado de dolor y desesperación, resonó en el aire. De repente, la figura desapareció, dejándome solo en el oscuro y frío pasillo. Corrí de vuelta a la oficina, cerré la puerta y me quedé allí, temblando y rezando para que todo fuera un mal sueño. A la mañana siguiente, me dije a mí mismo que había sido una alucinación, el producto de la soledad y la oscuridad. Pero las noches siguientes, la aparición continuó. Cada vez que me acercaba al pasillo, la veía, siempre acompañada por el arrastre de cadenas y sus lamentos.
mi salud mental comenzó a deteriorarse. Apenas dormía y cuando lo hacía, tenía pesadillas con la mujer encadenada. Decidí investigar la historia del almacén, buscando alguna explicación para lo que estaba ocurriendo. Hablé con algunos ancianos del lugar y me contaron una historia que me heló la sangre. Décadas atrás, el almacén había sido propiedad de una familia rica y poderosa. La hija mayor, Isabel, había sido prometida en matrimonio a un hombre cruel y despiadado. Isabel intentó escapar de su destino, pero fue capturada y llevada de vuelta al almacén, donde su prometido la encadenó y la dejó morir de hambre y sed como castigo por su traición. Su cuerpo nunca fue encontrado, y su espíritu quedó atrapado en el lugar de su sufrimiento eterno. Con esta información, todo cobró sentido. El espectro que veía era el alma atormentada de Isabel, condenada a repetir su tragedia noche tras noche. Decidí que debía hacer algo para liberarla de su tormento. Encontré un sacerdote dispuesto a ayudarme y juntos nos dirigimos al almacén con la esperanza de realizar un ritual que pudiera poner fin a la maldición. Esa noche fue la más aterradora de mi vida. Al llegar las 3 de la madrugada, los ruidos comenzaron de nuevo. El sacerdote y yo nos adentramos en el pasillo donde solía ver a Isabel. Allí estaba ella, más nítida y dolorosamente real que nunca. El sacerdote comenzó a recitar oraciones y a rociar agua bendita. Isabel gritó, un sonido que parecía venir de las profundidades del infierno mismo. Las cadenas comenzaron a moverse frenéticamente y las cajas alrededor de nosotros se desplomaron, creando un caos a nuestro alrededor. El sacerdote continuó con el ritual, pero Isabel no parecía liberarse. Su dolor y sufrimiento eran palpables y sentí una profunda tristeza por ella. De repente, todo se quedó en silencio. Isabel desapareció y las cadenas cayeron al suelo con un estruendo. Pensamos que habíamos tenido éxito, pero entonces sentí un frío intenso y una presión en el pecho. Isabel estaba detrás de mí. No podía verla, pero su presencia era inconfundible. Una voz suave y desgarradora susurró en mi oído, «Ayúdame». El sacerdote gritó una última oración y, con un destello de luz, todo terminó. Isabel se había ido y el almacén quedó en un silencio sepulcral. Exhaustos, el sacerdote y yo salimos del lugar, sabiendo que habíamos liberado a Isabel de su tormento eterno. Pero la experiencia me dejó cicatrices profundas. A pesar de haber cumplido con mi deber y haber ayudado a una alma en pena, el recuerdo de Isabel y su sufrimiento me persigue hasta el día de hoy. Dejé mi trabajo de velador poco después de ese incidente. No podía seguir enfrentándome a la oscuridad y a los horrores que ésta podía ocultar. Ahora, vivo una vida tranquila, pero cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de Isabel y escucho el arrastre de sus cadenas. Su historia me enseñó que hay cosas en este mundo que no podemos comprender completamente y que a veces la verdadera maldad no reside en los vivos, sino en las cicatrices que dejamos tras de nosotros. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.